y el análisis que buscamos es nuestra referente, la tenemos a Gisela Britier, economista, que la hemos llamado hace unos días nada más y ahora la estamos molestando de nuevo para saber desde una profesional frente a qué nos exponemos. Uno dice, va a haber una flotación entre 1.000 y 1.400 dólares. 1.400 pesos cada dólar. Ahora, esta realidad de los 1.000 a 1.400 pesos, si llega a 1.400, uno interpreta lego absoluto en el tema de que estamos hablando frente a una nueva devaluación cercana al 30%. Pero se lo pregunto a ella, ¿qué puede ocurrir? Estamos en hipótesis. Gisela, gracias por atendernos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, acá bien. con esta novedad, ¿no? Donde en realidad ahora con este esquema de bandas y de flotación se sale completamente de los esquemas que Milei venía trabajando sobre cómo actualizar el tipo de cambio, ¿no? La verdad que levantar el cepo en este momento, bueno, tiene varias implicancias y todavía definiciones que en el comunicado del Banco Central y en la explicación de Caputo todavía no se han visto, ¿no? Pero sí podemos decir de que, bueno, primero, como vos bien decías, pasar de 1.000 a 1.400, hay un esquema de un 40% de devaluación. Yo creo que todos estamos esperando a ver qué va a pasar el día lunes. Básicamente para las personas físicas se elimina esa restricción de los 200 dólares de límite en el mercado libre de cambio. Esto implicaría que, bueno, si ya no hay más problema para acceder al dólar, uno podría ir al banco a comprar todos los dólares que quiera, ¿no? O a través de su home banking y demás. Esto también implicaría que ya todos estos dólares alternativos que, por ejemplo, la gente compraba o al dólar blue o al dólar MED, porque el contado con liqui estaba limitado a las empresas, todos estos mercados ya no tendrían sentido porque uno tendría acceso directamente a comprar en un solo mercado, que es el mercado oficial. ¿Cuál es la duda de todo esto? Y es qué va a pasar con el dólar el lunes, ¿no? Porque hemos hablado hace unos días contigo, de que el dólar con el esquema de actualización con el que venía estando muy pisado, ¿no? Y de hecho los exportadores, el mismo Fondo Monetario le pedía a Milei una actualización del tipo de cambio porque había quedado muy retrasado por la inflación. Entonces, ahora la duda es, bueno, ¿qué tiempo nos va a llegar a ese 1.400, ¿no? Sí, una cosa importante para decir de que en este anuncio es que, bueno, que por detrás tiene que venir un buen desembolso del Fondo Monetario, imagino, para fortalecer bien las reservas, porque va a haber que aguantar la corrida inicial que va a haber, ¿no? La incertidumbre va a hacer que mucha gente el lunes vaya a comprar dólares porque justamente no saben qué puede llegar a pasar. Sí sabemos que, ¿qué dijo el Banco Central? Por encima de los 1.400 va a intervenir con reservas para asegurar el valor de la moneda y que no haya una corrida devaluatoria. Por debajo de los 1.000 pesos va a salir a comprar dólares para asegurar de que el tipo de cambio no se subvalúe y por lo tanto así pueda mantener el valor y la competitividad de la moneda. Pero bueno, en el medio no dice que no va a intervenir, sino que eventualmente el Banco Central también puede intervenir con reservas dentro del esquema de bandas para asegurar, yo creo que esto, ¿no? Que no haya un efecto pánico el día lunes y de repente el dólar pase de 1.000, como estamos actualmente ahora, a 1.400 en una sola jornada, ¿no? Esto lo hemos visto muchas veces y bueno, y es un riesgo en sí. Así que, bueno, creo que el haber pasado un esquema de bandas incluso fue en contra de la voluntad de Milei, pero era la única manera de que poder acordar un acuerdo, digamos, acordar estos desembolsos o fondos frescos que el Fondo Monetario iba a dar, junto con otros préstamos también que va a dar el sector financiero, ¿no? Se calcula que con los organismos internacionales que van a aportar, más los aportes del fondo, se llegaría a una cifra de unos 28.000 millones de dólares aproximadamente, y todo esto estaría destinado a fortalecer las reservas para poder asegurar esta flotación del dólar, ¿no? Sí. Bueno, impactos colaterales, hoy se publicó la tasa de inflación muy alta para lo que estimaban las distintas consultoras, un 3,7%, impulsado sobre todo por el aumento de las cuotas escolares, alimentos y vestimentas, y el tipo de cambio también hay que decir que influyó en esto de la volatilidad de marzo, ¿no? Ahora, esta volatilidad que empecemos a ver en el mercado
también se va a trasladar a precios hasta tanto veamos cómo se termina acomodando, ¿no? Y bueno, y por último, sí decir de que en el mercado, digamos, hay restricciones que se levantan para las importaciones, es decir, toda aquella restricción que antes tenía 30 días de peaje para poder pagar, ahora va a ser inmediato, es decir, yo importo y pago, ¿no? Entonces, eso me implica que no va a haber que esperar ni para la importación de bienes de capital, ni para la importación de bienes en sí, hay mayor facilidad para poder importar. Pero hay una cuestión, ¿no?, que también tiene que ver con la letra chica, y que es que cuando se habla de la compra de dólares de personas físicas, también se levanta todo tipo de restricción, el tipo de cambio, como se acuerda en el impuesto país, menos para el turismo al exterior y menos para los pagos que se realicen por tarjeta de crédito. ¿Esto qué quiere decir? Que si todavía va a existir ese impuesto país para todo lo que implique los gastos en el exterior y los gastos en el interior, pero que se paguen, por ejemplo, como los servicios como Netflix y demás, con tarjeta de crédito, bueno, sumémosle a un eventual 40%, un 30% más, ¿no? Así que tenemos que ver cómo se termina reacomodando esto, pero es un escenario de absolutamente cambio de marcha, ¿no? Claro, yo te presto mucha atención en todo lo que estabas indicando y hay un terreno de hipótesis porque hay que ver qué pasa en la práctica a partir del lunes. Ahora, el sentido común me hace pensar de que rápidamente vamos a llegar a los 1.400 y esperemos que se pueda sostener y no fluctuar más de ahí. 1.400 pesos el dólar. Si esto se da de esta manera, estamos hablando explícitamente de una devaluación de los 1.100 pesos que prácticamente estaba hoy el dólar oficial a los 1.400 que se iría. Estamos hablando de un hipotético. Sí, no, lo que vos decís es así. Imagínate si a tu pensamiento, tu razonamiento lógico, le sumamos todo el colectivo de la gente, ¿no? Claro. Entonces, creo que, bueno, que el riesgo ahí está y el Banco Central, me parece que ya tiene que estar preparado para intervenir fuertemente con reservas si no quiere que esta transición al esquema de bandas, que suponete que quedemos dentro de los 1.400 o los 1.300, pero ya es un 30% más de un solo saque, ¿no? Claro. Y con todo lo que implica un 30% más el traslado a precios y demás. A ver, el ministro Kicillof, cuando devaluó un 24% en aquel mes de enero del 2014, el traslado a precios fue tremendo también, ¿no? Y ni hablar, bueno, ahora cuando el presidente Milei, recientemente en diciembre, cuando apenas asumió, también hizo su primer devaluación y esto implicó un traslado a precios tremendo durante el mes de diciembre, ¿no? Exacto. Siempre las devaluaciones en Argentina implican ese traslado a precios que el presidente usó como principal estrategia de estabilización de los precios, por un lado el déficit fiscal, la eliminación, y por otro lado anclar el tipo de cambio. Bien, bueno, así que ahora eso cambia, ¿no? Sí, bueno, veremos. El lunes en principio las personas pueden ir y comprar dólares en el banco. Veremos si todos se manejan de manera lineal o depende del banco a donde vayas a comprar, va a ser el precio que lo va a estar pagando. Aquel que decida resguardarse en el dólar porque tiene una autorización por parte del gobierno. Ahora, esto de mostrar, yo no creo que haya mostrado todas las cartas, pero esto de mostrar al gobierno una carta tan importante que decir, che, ¿de dónde hasta dónde? ¿A dónde le pongo el techo? ¿Cómo lo lees? Porque, bueno, mucho se está hablando de lo que es el modelo, que inclusive el gobierno lo había citado, el modelo peruano, pero los peruanos nunca sabemos cuándo salen a comprar o a vender porque nunca explicó el gobierno peruano ni el piso ni el techo. No, pero además también la clave acá es la abundancia de dólares, ¿no? Si acá hubiera abundancia de dólares, nada de esto estaríamos discutiendo. Y si hay esquema de bandas o no hay esquema de bandas, muchos países lo tienen y funciona muy bien. El problema acá es la falta de dólares, que incluso cuando en los últimos tiempos el gobierno decía que no había un solo peso en la calle, por lo tanto no iba a haber ninguna tensión en el tipo de cambio, aún así tuvimos tensiones en los distintos dólares, ¿no? Entonces creo que acá el gran problema tiene que ver con salir del cepo
sin dólares, ¿no? Y la gran pregunta es, 20.000 millones del Fondo Monetario son suficientes, 28.000 millones de dólares del Fondo Monetario son suficientes, y bueno, y historias como pedir préstamos para financiar las reservas que después se van en divisas, ya hemos tenido con el préstamo de los 45.500 millones, ¿no? Entonces, acá hay que ver cómo termina siendo esa letra chica y por qué no, acá dicen salimos del cepo, ¿no? Yo me animo a pensar que el anuncio de la salida es un anuncio, ¿no? Y de luego cuando empecemos a hacer doble clic, posiblemente veamos ciertas progresiones y que no sea todo de golpe, ¿no? Eso sería lo más prudente. La última consulta que te hago, Gisela, y gracias por este informe que nos has brindado, que es muy prematuro, que ustedes se están enterando con nosotros también, y más allá de que sos un especialista, hay un terreno en donde hay una gran especulación y sabemos cómo funciona, que en economía son números, pero 2 a 2, 2 más 2 no es 4 exactamente a la hora de hablar de lo que puede llegar a pasar. Pero sí, en tu mirada, ¿sí? Mirándolo como especialista, ¿lo que ha sucedido es bueno o es malo? Bueno, es una presión a la cual el gobierno ha cedido, ¿no? Y sí cambia totalmente el plan de desinflación que venía tratando de llevar a cabo el presidente Milei, ¿no? Un plan de desinflación que vimos que en el último mes quedó bastante desdibujado, ¿no? Y ahora con esto creo que estas previsiones que hacían los distintos organismos o las consultoras económicas en el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, con un crawling peg a un 1% para ir después a un 0%, con una tasa de convergencia entre la tasa de inflación y la tasa de devaluación hasta llegar a un 0, todo eso queda totalmente desdibujado, ¿no? El gobierno llama una fase 3 del programa, yo te diría una nueva fase porque no es el programa, ¿no?